Buenas noches, familia, poder de Dios. Dios bendiga sus vidas, sus familias y todo lo que tienen y son. Bienvenidos a casa. Bienvenidos si hay alguien por primera vez, haga de esto su casa. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez, haga de esto su casa. Estamos aquí para servirles y buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales, que son muchas familias que nos siguen a través de las redes, también de diferentes lugares del país y de otros lugares también, de otros países. Bendecimos sus vidas. Y hoy voy a hablar, en esta noche voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón, en mi devocional de esta mañana. Y Dios me habló del lugar correcto. Diga conmigo, el lugar correcto. ¿Cuántas veces fuimos perjudicados o lastimados o terminó mal alguna historia por estar en el lugar incorrecto? No sé a cuántos les pasó estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta y a veces con la persona incorrecta. Y ahí terminaste perjudicado por estar en el lugar incorrecto. Es decir, ¿para qué fui para ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí yo? ¿A cuántos les pasó? A ver. Gracias, bien, bien. Son más sinceros los de esta red. ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Qué tenía que hacer con esa persona? Mirá cómo terminó la historia. 30 años de casado, ¿cómo pasé por ahí justo? No, esos lamentos no, hoy no, por favor. Terminemos en paz la jornada de hoy. Pero sí quiero hablar sobre el lugar correcto. Hay lugares físicos correctos, hay lugares emocionales correctos y hay lugares espirituales correctos e incorrectos en ambos casos, ¿no? Depende del caso. Hay lugares donde no tenemos que estar y hemos estado y si uno mira, ¿no? Cuando vemos un poco de turismo, vemos que el hombre se esfuerza, las personas, los inversionistas, se esfuerzan por crear lugares paradisíacos para ir a vacacionar, ¿no? Uno puede ver algún resort allí en el Caribe con un all inclusive, con un vuelo y ves las playas, la arena blanca, decís, y se esfuerzan por hacer lugares para que la gente vaya a descansar. Pero la realidad es que ese descanso, que algunos pueden obtenerlo y otros no, ese espacio físico, eso no genera paz en el corazón. Te da un descanso, está bueno tomarse vacaciones, pero después vuelven al escenario habitual y siguen los mismos problemas. O sea, tuvo bueno el break, pero siguen los problemas. Porque no se trata de un lugar físico. El único que puede dar paz verdadera se llama Jesús. Ese sí puede darnos paz verdadera. Entonces, cuando buscamos la paz en lugares incorrectos, con herramientas incorrectas, entonces vamos a terminar con más problemas que antes. Así que necesitamos entender y comprender este principio. Si uno mira la Biblia, vemos muchas personas que buscaron encontrar paz o una salida en lugares incorrectas. Personas que se cansaron de pronto de vivir en un estado incorrecto. Podemos ver la vida de Jacob, que se cansó de estafar a la gente, de mentir, de engañar, hasta que tuvo un encuentro con el mismo ángel de Jehová allí en Peñiel. ¿Se acuerdan? Jacob, un hombre que se cansó de vivir al revés, de vivir mal, de engañar. Podemos encontrar un Zaqueo, que se cansó de vivir en la abundancia económica, pero con una pobreza espiritual increíble. Tenía dinero y era lo único que tenía, dinero. Podemos encontrar o ver en la Biblia a la mujer del flujo de sangre, cansada de buscar sanidad o solución a su problema físico. Y dice que fue en manos de muchos médicos y no encontró su sanidad. Iba a lugares incorrectos. Podemos ver, anoté 3 o 4 casos. El ciego Bartimeo, cansado de mendigar junto al camino y cansado de que nadie lo escuche y nadie lo atienda, a vivir de limosnas. Dice que él, cuando tuvo la oportunidad
y escuchó pasar a Jesús por ahí, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Encontró su momento, porque él se cansó de mendigar, se cansó de pedir y dijo: yo necesito algo diferente en mi vida. Y podemos ver así la samaritana y un montón de otras personas que vemos a través de la Biblia, que la mujer samaritana que tuvo 5 maridos, iba por el 6º marido que no era su marido y quería encontrar un poco de paz en el lugar equivocado. Pero qué bueno que Jesús dijo en su palabra: los que estén cansados y cargados, venid a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Yo no sé qué cosas estás cansado en tu vida, pero la solución a ese cansancio está en Jesucristo, en rendir tu vida a Él, en conectar con su propósito. Y eso que te cansa va a ser, Dios va a venir con solución sobre tu vida, va a venir con paz sobre tu vida. Amén. Y quiero leer 2 versículos. Uno está en Éxodo capítulo 3, versículo 5. ¿Saben que hay 2 veces en la Biblia donde Dios le dice a 2 personas de la Biblia: quítate el calzado porque el lugar que estás es tierra santa? Dijo a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es tierra santa. Y el otro está en Josué capítulo 5, versículo 15. Josué 5:15 dice: el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay 2 oportunidades donde Dios le pide a Moisés y a Josué, solamente dos, que le dice: quita el calzado de tus pies. Porque hay un momento donde tenemos que tomar decisiones. Diga conmigo: tomar decisiones. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, hasta ahora caminaste por este lugar, hasta ahora anduviste, fuiste, viniste, pastoreaste ovejas, hace 40 años que estás escondido en el desierto, pero se terminó, se te acabó el crédito. De ahora más te quitas los calzados, porque no vas a dar ni un paso, porque yo te voy a transformar en el libertador de mi pueblo. Pero lo mismo le dice a Josué. Le dice: Josué, quítate la sandalia, porque a partir de ahora ya no vas a ser más aquel que viene caminando con Moisés, sino que te vas a transformar en el conquistador de mi pueblo. Escuche, hay hijos de Dios que cuando llegaron acá lograron pasar por la primera etapa, que es quitarse el calzado para ser libre. ¿De qué? De las adicciones, de la violencia, de la promiscuidad sexual, de la violencia, de tantas cosas. Esa es una primera etapa. Y Dios, cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, hemos dejado cosas de lado. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con Jesús aquí? A ver. Y ahí donde Dios te dice: bueno, ya no tenés que ser el mismo, ya tu vida tiene que cambiar, y hemos producido cambios. Y si no lo hiciste todavía, si no tuviste un encuentro con Jesús, te invito a que lo tengas. ¿Cómo sé si alguien tuvo un encuentro con Jesús? Es porque ya no habla igual, porque ya no es el mismo, no es la misma. Ya no tiene las mismas mañas que tenía antes, ya no es el violento que era antes. No es alguien que tuvo un encuentro con Jesús, ya no necesita de drogas, de alcohol, porque ya tuvo un encuentro con Jesús y Dios lo llena todo, ¿verdad? No necesita ahogar sus penas con alcohol, ni buscar en el sexo opuesto un poco de alivio o de alegría, sino que el Dios, su Dios, ya hizo un cambio profundo en su vida. Porque de eso se trata. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Es una nueva criatura. Saluda a la nueva criatura que tiene al lado. Pero es que no tiene cara de criatura y menos de nueva criatura. Bueno, la cara no tiene nada que ver, las actitudes sí son muy importantes. Pero llega otro momento donde Dios dice: bueno, ahora ya está, ya fuiste libre. ¿Cuántos fueron libres en este lugar?
Pero ahora Dios te dice, bueno, de ahora en más te vas a quitar el calzado porque ya está, ya fuiste libre, pero de ahora en más quiero que te transformes en un conquistador de mis promesas, de cada palabra que solté sobre tu vida, que vayas por todo lo que Dios creó y formó desde el vientre de tu madre, y que todos los días que Dios escribió para tu vida puedas vivirlo, transitarlo, apropiarte y conquistarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero todo esto tiene que ver con estar en el lugar correcto. Diga conmigo, el lugar correcto. Voy a leer, a ver, ¿por qué el lugar correcto? ¿Por qué es tan importante el lugar correcto? Porque no importa lo que hagan los demás. No importa cómo reaccione tu esposa, tus hijos, el vecino, el otro hermano de la iglesia. Vos tenés que pararte en el lugar correcto ante las diferentes situaciones que se te presentan en la vida, ante una injusticia. Ante esa injusticia que viviste, depende en el lugar que vos te pares, vas a ser bendecido o vas a seguir o vas a vivir amargado. ¿Cuántos sufrieron injusticias en este lugar? ¿A cuántos lo traicionaron en este lugar? ¿Cuántos le pagaron mal por bien? Entonces el lugar en donde vos te pares conforme a esa injusticia, ese maltrato, ese abandono, ese abuso que recibiste, el lugar donde vos te pares va a ser determinante para el futuro al que llegues. Tu posición emocional, tu posición espiritual. Y muchas veces te va a tocar ver cosas que no querés ver. Muchas veces te va a tocar vivir cosas que no te gustaría vivir, pero tienen que ver con cosas que no suceden. Y a veces no tienen explicaciones naturales. Pues decir, bueno, ¿y por qué me pasó esto? Si yo no hice esto para merecer esto. Yo no sembré para cosechar lo que estoy cosechando. Suceden. Vivimos en un mundo donde está la naturaleza del pecado está reinando, donde hay enfermedades, donde hay dolor, hay angustia, hay abandono, hay maltratos. Y uno dice, bueno, pero yo no, ¿por qué tuve que vivir eso? ¿Por qué la infancia que tuve? Uno lo puede ver de pronto en dos hermanos de una misma familia que vivieron bajo el mismo techo, bajo las mismas agresiones, bajo los mismos violencia, abusos, maltratos, hambre. Y vos ves dos extremos opuestos. Es decir, uno se transformó en exactamente lo que hicieron los padres con él o con ella. Es igual, le está haciendo lo mismo a los hijos. Y otro está parado exactamente en la vereda contraria y diciendo, no voy a repetir la historia que me hicieron a mí, lo que me hicieron a mí, mis hijos no lo van a vivir. Entonces, la voluntad de Dios, por supuesto, es que todos seamos bendecidos, que tengamos familias bien conformadas, que podamos vivir. Dice que nuestros días, mi embrión, dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos y todos mis días, diga conmigo, todos mis días fueron escritos en tu libro. Hay un libro donde fueron escritos nuestros días. Y qué bueno poder conectar con ese libro, porque ese libro debe ser maravilloso. Ahora, ¿usted cree que ese libro está compuesto de páginas de angustia, de maldad, de traición? No. Y tu lugar, tu tarea y mi tarea es pararme en el lugar correcto después de todo lo que hemos vivido. Después de la traición, del abandono, del maltrato, del dolor, es pararme en el lugar correcto. Diga conmigo el lugar correcto. Vemos a una mujer llamada Ana. No voy a leer toda la historia, pero una mujer llamada Ana que de pronto ella dice que lloraba y lloraba por un hijo y lloraba por un hijo y se lamentaba y decía, Dios, necesito un hijo, ¿y por qué? Y encima tenía su archienemiga llamada Penina, su esposo que se llamaba Elcana. Ahí vemos al primer policía en la Biblia, pastora. Elcana. Y se llamaba Elcana y dice que él la amaba, pero no podía tener hijos. Y ahora voy a hablar un poquito sobre eso porque dice que Dios no le permitía tener hijos. Que Dios no le permitía. Pero sí me llama poderosamente la atención algo que cambió la historia de Ana. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 18. Después de
quejarse y lamentarse, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia. Encima el pastor, escucha, el pastor, el sacerdote Elí, ¿sabe qué le decía? ¿Por qué estás llorando así? Estás borracha, le decía. Estás borracha, encima la trataba de borracha, nada que ver. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, ella le responde al sacerdote. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, que dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, tuvieron relaciones sexuales y Jehová se acordó de ella. Ella cambió su lamento por adoración. Y cuando vos cambiás tu lamento por adoración, tu queja por clamor, cuando cambiás tu dolor por alabanza, yo te puedo asegurar que vas a estar preparando el escenario para que Dios se acuerde de ti, te bendiga y suelte sobre tu vida bendición, te sane, te restaure, te prospere y abra los cielos para que puedas tener y vivir en las promesas que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata, de pararnos en el lugar correcto. Me acuerdo un día que tenía una listita de quejas en contra de mi pastor y las anoté. Usted no está haciendo eso, ¿no? No se lo recomiendo. Y las anoté, 1, 2, iba por las 18 más o menos. Pero no eran cosas graves, pero ¿por qué empieza el culto 20:15? Nadie se hace cargo, ¿no? Bueno. ¿Por qué la alabanza está tan fuerte? Nadie, ¿no? De acá ninguno se anota en esa, ¿no? ¿Por qué el líder? ¿Por qué los líderes? Bueno, iba por... Y de pronto el Espíritu Santo me dice, ¿y vos cómo sos como hijo? Porque yo tenía anotado todo lo que tenía en contra de mi padre espiritual. Y vos como hijo, ¿qué clase de hijo sos? ¿Sabe cómo rompí ese papelito, no? Porque para exigir somos impresionantemente hábiles, veloces. Y tenemos el diablo, ¿sabe cómo me llevaban la listita a mí, no? Y de pronto la voz del Espíritu Santo que me dice, todos esos reclamos, ¿y vos qué clase de hijo sos para tu padre? ¿Qué dirías? ¿Qué piensa tu padre de vos, tu padre espiritual? De eso se trata, de pararnos en el lugar correcto. Porque para exigir somos buenos, como esposos, como padres. Ahora, ¿qué clase de esposa sos? ¿Qué clase de esposo? ¿Qué clase de hijo espiritual? ¿Qué clase de padre sos para tus hijos? Eso es importante. Entonces, no se trata tanto de cuánto le puedas pedir a Dios, sino del lugar en donde te pares, de la vida que llevemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veo que esta mujer, al final, Ana, tiene un hijo, ¿verdad? Su hijo se llama Samuel y viene a traer orden a la nación. El último juez que se había levantado, escuche, el último juez que se había levantado en la nación de Israel fue Sansón, un hombre desordenado, un hombre con pasiones sexuales desordenadas, se acostaba con mujeres que no debía y de pronto cierra el libro de Jueces en el capítulo 21 de Jueces, versículo 25 o 26, diciendo que cada uno hacía lo que se le daba la gana. A ver, póngame Mili, Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ponémelo en traducción lenguaje actual. Dice que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Escuche. Y en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Cierra una etapa donde cada uno hacía lo que se le daba la gana. Entonces hay gente que tiene ganas de congregarse, se congrega, no tiene ganas de congregarse, no se congrega, tiene ganas de irse a la iglesia, haga la vuelta, se va, vuelve para acá, se va a la otra iglesia, hacen lo que se le da la gana. Y bueno, y así están sus resultados, por supuesto, porque no se puede vivir de esta manera. Entonces,
Lo que sí quiero que tengas en mente, que a pesar de que había un desorden social, político y religioso increíble en la nación de Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque hay cristianos que son así, que hacen lo que mejor les parecen, saben lo que es pecado. Saben que una de las cosas que le pregunto a veces a Dios, a las personas, les digo, ¿le preguntaste a Dios? No, tomé la decisión porque... Pero ¿cómo no le preguntás a Dios una decisión tan importante? Gente que por ahí viene y me dice, pastor, me retiro del ministerio. Ok, necesito su bendición. Le digo, usted ya está bendecido desde antes de la fundación de este mundo. No necesita mi bendición, usted ya es un bendito. Pero si la necesita, yo se la doy, venga, lo bendigo. Padre, llévatelo, no lo traigas más. No, así no. Eso es algo que me salió, Señor, perdona. Que me gustaría, pero no lo hago. Entonces, no, lo bendigo, la bendigo. Digo, ok. La pregunta es, ¿consultaste con el Señor? ¿Por qué vos no podés ir donde querés? Porque hay un lugar donde Dios te va a bendecir. Hay un lugar, diga conmigo un lugar. Un lugar. Bajo una cobertura espiritual donde vas a ser bendecido, donde voy a ser bendecido. Hay un lugar, no hay dos lugares. En el libro que está en el cielo, ese que dije que está escrito, donde están todos nuestros días escritos en ese libro, es un lugar donde Dios ya asignó y predestinó para bendecirnos. Y ese lugar no lo podés elegir, ya fue elegido. Vos tenés que tener revelación de ese lugar, de cuál es ese lugar. Y si estás en el lugar correcto, no será hoy, no será mañana, pero prepárate porque la bendición va a venir sobre tu vida. Si estás en el lugar donde Dios preparó para bendecirte, te guste o no te guste la cara de quien te habla o no te guste, te agraden mis predicaciones o diga, no, la verdad que podría mejorarla, no importa, es acá donde Dios te va a bendecir, donde te va a levantar, donde va a restaurar tu familia, donde va a restaurar tu matrimonio, donde te va a sanar, donde te va a dar paz, donde va a suceder lo imposible. Digo acá como puede ser otro lugar, ¿verdad? Cada uno tiene su lugar donde Dios ya estableció, donde vas a ser bendecido. Y muchas veces podés o no estar de acuerdo. Miren, leyendo un poquito la Biblia, después que termina, porque a veces creemos que Dios está ajeno de todas estas injusticias que nos pasan, de que la gente hace lo que quiere, de que hay mucha agresión hacia los hijos de Dios. Imagínense, como pastores, las agresiones, las difamaciones que tenemos. Y Dios, ¿dónde está? Dios siempre está en control. Diga conmigo, Dios está en control. Dios está en control, tranquilo. Porque entre el último libro de Jueces, que termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía y que era un descontrol total en Israel, y la aparición, el nacimiento de Samuel, hay un libro llamado Ruth. Y en ese libro llamado Ruth es la historia de una mujer israelita que tiene que ir a Moab por falta de alimento. Después muere su marido, mueren sus dos hijos. Las dos mujeres que ella tenía como nuera la siguen, una queda a mitad de camino. Es una historia hermosa que si no estuviera esa historia no hubiese continuado esa historia, la vida de Ruth y de sus nueras, que se termina casando con Boaz, con un hombre más grande que un viejito con plata. Y se termina casando y bendiciendo. Y es una historia hermosa que desde la unión de Boaz, de este Boaz y de la nuera de Ruth, de la nuera de Noemí, nace el nieto de David, del rey David. Y por lo tanto es del linaje de Jesús. O sea que Jesús, a pesar de que todo estaba descontrolado, el Señor, Jehová, ya tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. Así que cuando esté todo descontrolado o veas a tu alrededor descontrol, Dios tiene un plan. Lo único que tenés que hacer es pararte en el lugar correcto. Si en medio de ese desorden que ves a tu alrededor, de esa traición, de esa injusticia, te parás en el lugar correcto de adoración, de servicio, de entrega, de rendición a Dios, tranquilo, porque Dios está todo bajo el control del Señor. Amén. Entonces esta mujer conectó con vos y bueno, tuvieron un hijo. Y de ahí nace el nieto de el abuelo de David.
¿A quién? Justamente David, nace Samuel y Samuel termina. Esto, si uno lee la historia como se va entrelazando, es fabulosa, como Dios está en control de todo. Parece que todo iba a terminar y Dios ahí en escena, trabajando detrás de escena, preparando el escenario para lo que venía, para la nueva generación. Se levanta un Samuel que escucha la voz de Dios cuando no había voz de Dios. Encima, a ver si tengo tiempo, sí, voy a leer un par de versículos, porque escuchen qué tiempos le toca ministrar a este Samuel. Primera de Samuel 2, 18 al 20. Porque este era un joven que nace del clamor de una madre que era estéril. Y le voy a terminar el concepto, escuche bien, el concepto de que dice que Dios cerró la matriz o no le permitió tener hijos a Ana. Y escuche bien lo que le voy a decir. Quizás no esté de acuerdo en lo que le voy a transmitir, pero es lo que yo percibo en el espíritu. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A veces Dios no nos da algo. Escuche, porque hay mucha gente que Dios le suelta la bendición y se salen del plan de Dios. Dios les suelta la bendición y se van corriendo y se pierden todo el resto, y Dios tiene que andar moviendo otras piezas porque esa persona que le dio la bendición se sale del plan, se sale del propósito. Igual Dios siempre va a cumplir su propósito. Nada va a detener la obra de Dios. Un ser humano no va a detener la obra de Dios. ¿Y cómo sé que sucede eso? Y miren, lo más probable es que haya personas que no le quieran dar la gloria a Dios. Entonces Dios no le va a dar algo a alguien que no le va a dar la gloria a Él. ¿Cuándo sé que Dios me va a dar algo? Dios te va a soltar algo grande cuando Él esté seguro de que vos le vas a dar toda la gloria a Dios. Por eso a veces no recibimos algo, porque no le vamos a dar toda la gloria a Dios. Porque vamos a decir, me lo merecía, era lo que yo, y por lo cual tanto luché. Y Dios dice, yo necesito llevarme la gloria. Por eso hay gente que no recibe su bendición, porque no le va a dar la gloria a Dios. Yo estoy seguro de que si Dios me hubiese dado uno de los pedidos más grandes que tuve de oración cuando llegué a sus caminos, era que Dios sanara a mi hija. Si Dios me lo hubiese sanado en 3 meses, yo hoy no estaría parado en este lugar. Estoy casi seguro. Estuve 4 años orando y orando y orando, y esto lo saben casi todos o muchos. Y orando y decir, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no sé por qué. Pero cuando Dios estuvo seguro que le iba a dar toda la gloria a Él, Él sanó a mi hija. Y a veces sucede eso, aunque no nos demos cuenta, porque en nuestros conceptos humanos y nuestros pensamientos decimos, no, yo le voy a dar gracias a Dios. Obvio que le voy a dar gracias a Dios. Dios discierne nuestros corazones. Entonces por eso hay cosas que Dios no las va a soltar, porque no le vamos a dar toda la gloria a Él. Él necesita asegurarse de llevarse la gloria del milagro que estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de ¿quién? De Jehová. ¿En presencia de quién? De Jehová. Acompáñenme a predicar. Vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio, el sacrificio acostumbrado. Fíjese, una vez por año iba la madre. Era duro para este joven tener que servir a Dios, ministrar a Dios, sin la presencia de su madre, de su padre. Allí en el templo, dormía en el templo, dormía en el lugar del lugar santo. Allí en el candelabro, al lado del candelabro, de la mesa de los panes de la proposición. Allí estaba él durmiendo. Ahora veamos otro pasaje. Él ministraba, dice ahí, en presencia de Jehová. Ahora veamos capítulo 3, versículo 1. Hasta el 9 vamos a leer. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y antes ministraba en presencia de Jehová. O sea, escuche, porque esto es importante. Ahora vamos a leer unos versículos más. ¿Por qué es importante esto? Porque él ministraba en presencia de un hombre. Dice que ya la palabra de Dios escaseaba, de un hombre que no tenía palabra de Dios. Y él, sin embargo, ministrar es servir. Él servía a Dios, pero también servía a Elí. Ministraba a Jehová sirviéndolo a Elí, viendo que en ese lugar no había palabra de Dios.
viendo que en ese lugar los hijos de Elí eran ladrones. Dice que robaban de la plata que entraba a la iglesia, dice que se acostaban con mujeres que no debían. Y este joven Samuel veía todo eso. Y si bien no te recomiendo quedarte en un lugar donde hay inmoralidad sexual o pecados morales, pero este joven aún así servía, viendo que había cosas que estaban mal. Nunca dejó de servir, estuvo en el lugar correcto. Se quedó en el lugar correcto, sirviendo a Dios, a pesar de que veía cosas que estaban mal. En un momento se genera una guerra, no lo voy a leer porque es largo, pero dice que van y sacan el arca del pacto que estaba ahí como si fuese un amuleto, y él lo estaba ahí en ese lugar. Estaba Samuel viendo que estaban tocando algo que no tenían que tocar, él calladito de la boca seguía sirviendo a Dios. Por eso tu lugar, tu posición, tu corazón, muchas veces te va a tocar ver injusticias. Muchas veces te va a tocar de pronto ver situaciones de que promueven a alguien que según tu criterio no tendría que ser promovido todavía porque le falta a la hermana o al hermano. Ese no es tu problema, vos seguís ministrando a Dios. Vos seguís sirviendo con alegría de corazón. Que eso no opaque, que esa decisión que se tomó. Ay, no, porque a mi nena en pandero llegó tarde un día, no la dejaron danzar. Y a la hermana faltó y la pusieron. Pará, ya está. Vos hacé tu parte. Decirle que tenés al lado, hacé tu parte. Hacé tu parte. Porque injusticia siempre va a haber. Y ese no es el problema, que sufras injusticia, que vivas injusticia, sino es el lugar donde te pares. O te paras en el lugar de juzgar y criticar y ver los defectos, o te paras en el lugar de decir, ok, aún con defectos, porque somos seres humanos, se pueden equivocar un líder, un pastor, somos falibles, no somos Dios, somos personas a pesar de sus defectos, de sus debilidades. Elías era un hombre, dice, con pasiones como las nuestras, un tipo bastante con un mal genio, y lo vemos a través de la palabra de Dios. Y sin embargo, su discípulo Eliseo lo seguía a todos lados. Y adivine qué, Dios bendijo la actitud de Eliseo por seguir a un hombre que tenía un carácter complicado, por seguir un hombre que dice que sufría de pasiones como las nuestras, se alteraba, se enojaba, no me sigas, ¿para qué me seguí? Y él lo siguió hasta el último día, y adivine qué, recibió la doble porción del espíritu de Elías. Así que no importa si estás pasando injusticia, vos concentrate en tu vida, en pararte en el lugar correcto, allí donde tenés que adorar, donde tenés que servir, donde tenés que dejar de mirar al hombre y de apoyarte en un hombre. Nosotros admiramos e imitamos la fe de otras personas, pero no nos apoyamos en ninguna persona. Nosotros nos apoyamos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y allí estaba este joven Samuel ministrando. Y la verdad que a mí me impacta cómo él ministraba, y aunque él tenía revelación y él escuchaba la voz de Dios, él nunca levantó juicio en contra de esta gente. Él nunca se puso en contra de esta gente, sino que dijo, ok, y esperó su momento. Diga conmigo, esperó su momento. Esa es tu tarea y mi tarea, esperar el momento. Esperar el momento de mi promoción. Si Dios va promocionando a otros es porque todavía yo no estaré preparado. Y me quiero preparar. Y si anhelás algo en tu corazón, ser promovido en algún área, prepárate, pero parate en el lugar correcto. No importa si otro fue promovido antes que vos. No importa si alguien todavía, vos no tenés algo que alguien tiene. Celebralo, porque algún día va a pasar en tu vida. Amén. Entonces necesitamos aprender a pararnos en el lugar correcto. Como padres de familia, vuelvo a repetir, como esposos, como hijos espirituales. El lugar donde te pares va a determinar el destino donde llegues. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué hay personas que no conquistan y no entran en su tierra prometida? Porque no aprendieron a callarse la boca, por ejemplo. El lugar correcto es callarte la boquita. Y algunos tienen bocota, no tienen boquita. Y no se pueden callar. Entonces nosotros los pastores soltamos algo en el grupo y ahí está siempre alguno tiene algo que decir. Pero ¿sabes para qué? Para criticar, no para sumar. ¿Sabes qué? Se paró en el lugar incorrecto. Así deben, imagínate si en un grupo de espiritual hacen eso, lo que deben ser en su casa. Aguantala a la hermana.
Mirá que tenés al lado, decir, no serás vos que está hablando el pastor, ¿no? Hay que aguantar a la hermana que siempre tiene algo para criticar. Como dije recién, se quejan que empezamos 10 minutos más tarde, pero ellos llegan tarde a todas las reuniones. Pero no, ¿cómo empieza 15 minutos más tarde el culto? Nunca llegan temprano, nunca ponen una silla, nada. Entonces alguien que se está parando en el lugar incorrecto y nunca va a tener nada porque está parado en el lugar incorrecto. Decirle que tenés al lado, parate en el lugar correcto. Quiero ir terminando. Había un hombre allí en el templo, La Hermosa, que estaba sentado, lo traían, lo dejaban, y él esperaba que la gente le dé algo. Pasó Pedro, Juan, dice, ¿no tenés algo para darme? Él estaba sentado, pero en su corazón parado en el lugar incorrecto, esperando que la gente le dé algo. Y usted no necesita que la gente le dé algo, necesitamos que Dios nos dé algo. Y Dios tenía mucho más para este hombre, pero por no estar en el lugar correcto, él estaba en la puerta. Diga conmigo, en la puerta. Ya deja de estar en la puerta de tus bendiciones. Tenés que entrar dentro del plan de Dios. Hay gente que está junto al camino, en la puerta, está del otro lado. Entra, parate en el lugar correcto, serví. Miren, ¿cuál es el lugar correcto? El servicio es un lugar correcto. Hay gente que decide no servir a Dios. No, yo decido no servir a Dios en este tiempo. Wow. Estás parado en el lugar incorrecto, estás parado en el lugar incorrecto. Todos deberíamos tener la intención de servir a Dios. Quizás tus horarios están, pero miren, los que tienen menos horarios, los que están más comprimidos, pero tienen un corazón sincero, con ganas de servir a Dios, siempre tienen tiempo para servir a Dios. Hay gente que viene, se sienta, ocupa un lugar, dice linda la palabra del domingo y no le pidas más nada. Entonces es un nivel, esos son los que están en la puerta esperando recibir algo. Pero después están los que se meten adentro. Aquellos que dicen, Señor, yo sé que me llamaste, yo sé que algo puedo hacer. Todavía no tengo claro cuál es mi llamado, pero acá estoy, heme aquí, como dijo Samuel. Samuel, heme aquí, dijo, heme aquí. ¿Cuántos pueden decir heme aquí en esta noche? Heme aquí, Señor, heme aquí. Pero no todos tienen el corazón en el lugar correcto para decir heme aquí. No todos. Entonces hay gente que solamente son consumistas, son demandantes. Te demandan que lo atiendas, que lo llames, que lo visites o que no lo molestes. Pero no están dispuestos a dar. Pero déjame decirte que todos aquellos que están dispuestos a meterse en el río de Dios, a servir a Dios, a invertir en el reino de Dios, dice que no quedará nada sin recompensa. Así que yo te invito, si no estás sirviendo a Dios, que te puedas levantar en esta noche y decir, Señor, heme aquí. Yo quiero servirte porque sé que hay bendiciones para mi vida, porque sé que hay más para mi familia, porque quiero que mis hijos sean bendecidos, porque quiero romper con esa cultura de demandante y transformarme en un ofertante. ¿Cuántos dicen amén? El lugar correcto es soltar perdón, es servir, es congregarte, es ser fiel a Dios, es dejarte pastorear. Esos son lugares correctos. Que no todos, escuchen, no todos están dispuestos. Es callarte la boca, es hacer tu parte. Mire, siempre enseñamos cuando ministramos matrimonios o personas, decimos, nada me justifica para hacer lo malo. Diga conmigo, nada me justifica para hacer lo malo. No, es que mi esposa, porque la insulté porque me sacó. Nada te justifica. Nada te justifica. No, que mi marido está endemoniado, pastor. ¿Cuántas hermanas tienen maridos endemoniados? No levantan. 4 levantaron la mano, menos mal que las paré, Dios santo. Si no se armaba. Es que mi marido no te justifica para hacer mal las cosas. Vos hacés lo que tenés que hacer como esposa. Hacé tu parte. ¿Cuántos dicen amén? Y el lugar incorrecto es el enojo, el resentimiento, la falta de oración, la falta de perdón, apoyarte en las personas y
tantas otras cosas. Termino diciendo de que David en un momento estuvo en el lugar correcto, y por estar en el lugar correcto, teniendo la humildad de llevarle pan y queso a sus hermanos en la batalla, llegó delante del gigante y pudo derribarlo. Amén, Goliat. Pero en un momento dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, dice que David estaba en el terrado mirando a la mujer que estaba ahí desnuda, bañándose, y se volvió loco David. Y fue, la llamó, la trajo al palacio, terminó adulterando, acostándose con ella, matando al marido. Un desastre, porque estaba parado en el lugar incorrecto. Entonces depende de donde estés parado, va a ser el futuro y las bendiciones que tengas. Y hoy quizás estás cosechando producto de lugares que te paraste el mes pasado o el año pasado, porque hay personas y hay elementos que ya no pueden formar parte de tu vida y siguen formando parte. Y como te paraste en el lugar incorrecto y no supiste decir que no a esas amistades, entonces hoy estás pagando las consecuencias. Pero esta es una noche de libertad, amén. Así que esta noche puedes pararte en el lugar correcto como hijo de Dios, como esposa, como esposo, como hijo espiritual. Puedes pararte en el lugar correcto y preparar el escenario para que Dios venga sobre tu vida y te bendiga en gran manera, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias. Yo te invito a que puedas reflexionar un poquito sobre esta palabra y dice que los hombres, dice 1 Samuel 16, dice que los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¡Wow! Dios mira el corazón. Entonces ahí está la gran diferencia entre un desobediente y un rebelde. Un desobediente le puedo pedir, ¿no me corres el auto que lo estacioné muy de este lado? No tengo ganas, hágalo usted, pastor. Pero el rebelde te dice, pastor, cuente conmigo. Hace 2 pasos y dice, ¿quién se cree que soy? Que soy su mucamo. ¿Por qué no? Bueno, pero Dios lee los corazones. Escuchen, Dios lee los corazones. Guarden eso, se cayó 2 veces o ya o 3. Dios lee los corazones. Vos podés asistir a una célula porque estar ahí en cuerpo. Es más, podés estar acá ahora, acá mirándome a mí, escuchando, y donde está tu corazón parado, si está parado en el lugar correcto, vas a recibir esta palabra y vas a transicionar hacia tu nueva temporada, amén. Y lo que Dios te invita es que salgas como Moisés, que dejes de ser de la etapa de libertad, que Dios ya te hizo libre, que ya te ha librado de cuantas cosas, y entres en tu temporada de conquista. Que pases de temporada, pero necesitas no dar un paso más. Dice, quita las sandalias de tus pies y empezá a caminar como un conquistador. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te ruego, Dios, que nos ayudes a pararnos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, Señor, con la actitud correcta delante de nuestros familiares, de nuestras autoridades espirituales, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos movamos, Señor, poder estar parados en el lugar correcto, con la actitud correcta, con el corazón correcto, porque tú, Jehová, pesas los corazones. Porque tú pesas los corazones, Jehová. Yo creo, Dios, en tu poder, en tu palabra. Creo, Señor, en tus promesas. Y creo que mis días están todos escritos en tu libro. Y yo quiero, Señor, vivir esa vida abundante que me prometiste. Por eso, Dios, escudriña mi corazón, revisa mi corazón, Señor. Si estoy parado en un lugar incorrecto, si tengo pensamientos incorrectos, si tengo intenciones incorrectas,
porque sé que están delante de ti, Señor, porque sé que tú juzgas, Señor, no lo que hacemos, sino nuestras intenciones. Tú disciernes nuestras intenciones y motivaciones. Yo te pido en esta noche, Dios, que traigas revelación, para que podamos ser como ese joven Samuel, que ministraba a Dios aún en medio de una sociedad que estaba corrompida, una sociedad que estaba desordenada, aún en medio de un sistema religioso que estaba confundido y corrupto. El Señor se dedicó a servirte, y tú lo ungiste, y tú lo levantaste, y tú lo usaste para ser ese profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel, porque Él se paró en el lugar correcto, a pesar de las injusticias, a pesar de su faltante, porque aún su padre y su madre lo dejaron en el templo. Señor, aún así Él se determinó a servirte, a pesar de lo que le faltaba, a pesar de lo que estaba viendo, a pesar de lo que vivía. Él se determinó a seguirte y a servirte, a ministrarte, oh Dios. Y en esta noche, Señor, nos determinamos a seguirte, a amarte, a servirte, a darlo todo por ti, Señor. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar. Señor, no hay lugar más alto. Estar a tus pies. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y allí permaneceré. A los pies de Cristo. Aleluya. A tus pies. Y así permaneceré a los pies de Cristo. Nada, pero nada escapa a los ojos de Dios. Allí cuando estás lejos de tu hogar, lejos de tus seres queridos, cuando estás solo frente a diferentes oportunidades que nos presenta la vida, allí están los ojos de Dios. Allí está el mismo Espíritu Santo viendo tu respuesta, viendo tus decisiones. Y déjame decirte que allí en esa soledad, allí en ese lugar lejos de tu casa, ese eres tú. Es tu oportunidad de demostrar cuánto le amas a Dios y cuánto amas su obra. Yo declaro que una unción de santidad va a descender sobre este lugar, para que te puedas ser santo, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Dios te está invitando a cambiar tu forma de hablar, a cambiar tu forma de mirar. Que te pares en el lugar correcto, en el lugar de hijo, de hija de Dios. Que hagas respetar tu vida y que puedas ser un testimonio. Que puedas ser un testimonio en el lugar donde te encuentres. Que sirves y sigues a un Dios de santidad. Y quiero invitar a aquellos que Dios les ha hablado a pararse en el lugar correcto para poder conquistar. Que levante su mano allá si hay alguien que Dios le pidió que se pare en el lugar correcto. En el lugar correcto. Que cambie de posición, que cambie su manera de pensar, porque Dios tiene más cosas para tu vida. Dios no te llamó solamente para libertarte, Dios te llamó para hacerte un conquistador.
Dios te llamó y hoy te dice: no camines un paso más. No camines un paso más sin quitarte tu calzado. Porque el lugar en donde estás, mi reino, tierra santa es. Y Dios quiere usarte para ser ese conquistador. Que no te importe lo que digan los demás, que no te importe la opinión de quienes te rodean. Si Dios te pidió que te pares en un lugar para conquistar, solo obedece su voz. Toma la decisión y hazlo, porque lo que viene por delante, tus ojos lo verán. Porque lo que viene por delante es mucho más grande de lo que has visto hasta ahora. Yo sé que hay hombres, mujeres que Dios está llamando a cambiar de posición, a salir del letargo, a salir de la oscuridad, a salir del anonimato, para que pasen a ser protagonistas en el reino de Dios, para que pasen a tomar el lugar que Dios les ha dado como hijos, como siervos, como ministros. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más Aleluya. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y así permaneceré. Allí permaneceré y nadie me quitará de ese lugar. Nadie me correrá, ni la muerte ni la vida, ni principados, ni potestades. A los pies de Cristo, Oh Señor, aquí estamos en la brecha, dispuestos a conquistar, postrados. postrado a tus pies, así permaneceré A los pies. de Cristo. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, Dios. Honramos tu nombre, Dios, y te damos toda la gloria, Señor, toda la gloria, porque sabemos que estando en el lugar correcto tendremos un futuro de bendición. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén y amén.